para saludarnos y contarnos de qué país y organización se conectan. La grabación de este evento estará disponible en el canal de YouTube Vivienda Sostenible para Todos inmediatamente después de terminada la sesión. Gracias a todos por sus saludos y sus mensajes. Ahora damos paso a una breve bienvenida con Annie Gapian, especialista urbana senior del Banco Mundial. Annie, bienvenida. Gracias, Juan Pablo. Y gracias a todos y todas por estar con nosotros hoy. Este es nuestro segundo evento de caso de estudio del programa de intercambio de conocimiento. El primer caso de estudio, presentado por el señor Juan Manuel Patiño sobre Medellín, fue parte de la primera ruta de aprendizaje enfocada en el mejoramiento in situ de las comunidades. La presentación de hoy es parte de la segunda ruta de aprendizaje que se enfoca en el apoyo directo a las familias, incluyendo los subsidios y al acceso a la financiación. Estamos muy contentos de poder contar hoy con la participación de la doctora Edna Elena Vega Rangel, directora general de CONAVI, quien nos va a compartir cómo CONAVI ha apoyado a miles de familias mexicanas mejorar sus condiciones de vida. Entendemos que la vivienda es el activo más importante de la mayoría de las familias. Y cuando las familias no pueden encontrar opciones asequibles de vivienda en el mercado, a menudo se convierten en productores de vivienda. El caso de CONAVI muestra las diferentes formas en que el gobierno puede apoyar a las familias. La atención enfocada y asistencia técnica pueden ser herramientas tan importantes como la asistencia financiera. Con eso, daré la palabra a la doctora Vega. Gracias. Ahora es un gusto presentar a nuestra panelista de hoy, la doctora Edna Elena Vega Rangel, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda del Gobierno de México. La doctora Vega tiene un doctorado en sociología y cuenta con más de 20 años en el servicio público en las áreas de vivienda y desarrollo urbano. Se destaca su papel como directora de planeación estratégica y posteriormente como directora general del Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Fue directora de Desarrollo Urbano de la Delegación Iztapalapa y directora del Desarrollo Económico y Social del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, entre otras posiciones. En lo académico ha colaborado como profesora titular con la Universidad Autónoma Metropolitana y como profesora investigadora para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otros. Luego de su presentación, tendremos una sesión de preguntas y respuestas sobre el programa a cargo de Annie Gapian y Juliana de Mendiola Ramírez, especialistas urbanas del Banco Mundial. Doctora Edna, bienvenida. Muchísimas gracias. Agradezco infinitamente esta oportunidad de compartir con ustedes la experiencia que hemos desarrollado en los ya prácticamente 4 años de esta nueva administración encabezada por el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y pues, sin más, si les parece bien, procederíamos a compartir esta experiencia. Voy a compartir la presentación. ¿Me podrían confirmar si la ven? Confirmado, doctora Vega. Adelante, por favor. Pues muchas gracias. Quisiera iniciar esta charla señalando cuáles son los cambios sustanciales que nos llevan a definir una nueva política habitacional para México y que podría sintetizar en un cambio de visión, dejar de ver a la vivienda solo como un producto y llevarla al reconocimiento pleno del derecho humano a la vivienda adecuada. Entonces, en esta primera lámina, les presentamos
básicamente una síntesis de este proceso que inició, bueno, desde el periodo de transición de administración, pero que quienes conformamos este equipo, no solo la Comisión Nacional de Vivienda, hemos participado durante pues ya décadas en esta elaboración. Entonces, iniciamos la gestión el 1 de diciembre de 2018. Por eso les decía que desde la transición iniciamos ya una serie de propuestas importantes que hemos logrado desarrollar de manera muy ágil. Entonces, si bien hay una incidencia directa de todo lo que es el bagaje que tiene que ver con la normatividad internacional, intentamos plasmarlo ya en los instrumentos nacionales. Entonces, iniciamos primero con la modificación a la ley de vivienda, donde primero planteamos una separación de las facultades. Antes CONAVI tenía pues prácticamente todas las atribuciones en cuanto a diseño de política habitacional, coordinación de todos los actores. Sin embargo, nos pareció que era insuficiente, tendría que ser retomado por una Secretaría de Estado, en este caso la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Ordenamiento Territorial y Urbano, para que fuera a este nivel de secretaría la conducción de la política habitacional, y CONAVI se convirtió entonces en el organismo ejecutor del programa de gobierno dirigido a la población más vulnerable del país. Entonces se procedió a lograr esta modificación en la ley de vivienda de carácter federal, y eso fue el primer paso en términos del diseño de las políticas. Después, bueno, se estuvo trabajando con todos los sectores para consensar el Programa Nacional de Vivienda, que plasma efectivamente esta nueva concepción respecto a la vivienda. Y, digamos, ya contamos con estos dos instrumentos, la Ley de Vivienda Federal, el Programa Nacional de Vivienda. En que estamos en este momento es en promover el reconocimiento del derecho a la vivienda adecuada a nivel constitucional, que implicaría modificar el artículo 4 de nuestra Carta Magna. ¿Por qué es importante la reforma? Porque actualmente el artículo 4 señala derecho a toda familia a una vivienda digna y decorosa. Entonces, nos parece que es insuficiente, teniendo como eje de acción la observación número 4 del Pacto Nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el propio pacto, la misma agenda urbana, y entonces se han hecho una serie se han llevado a cabo reuniones, el Parlamento abierto, etcétera, que nos da la certeza de que en un muy breve lapso podremos buscar esta modificación constitucional. ¿Y qué significa justamente este derecho a la vivienda adecuada? Bueno, lo señala la propia observación número 4, es disponer de un lugar donde pueda poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica y situación con relación al trabajo y a los servicios básicos, señalado en el párrafo 7 de la observación general número 4. Entonces, estos instrumentos justamente nos van dando un bagaje importantísimo para el desarrollo. Algunas personas señalan, bueno, no cambia en nada que en lugar de que diga la Constitución vivienda digna y decorosa, se diga vivienda adecuada. Desde nuestro punto de vista es fundamental, porque nos lleva justamente a un cambio de concepción de fondo de qué es
y cómo evaluar el avance respecto al cumplimiento de este derecho. Y por ello es también fundamental entender cómo concebirlo, ¿no? O sea, es un derecho, tiene que ser universal, imprescriptible, interdependiente, indivisible y jerarquizable. Entonces, el estar en congruencia con los instrumentos internacionales es fundamental y por eso ya desde que estamos al frente de esta comisión y desde la SEDATU estamos en búsqueda de este cambio que nos da esta base sustancial. Entonces, la orientación de esta política habitacional es justamente promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a toda la población mexicana a una vivienda adecuada. Para lograrlo también es importante entonces distinguir de manera muy clara cuál es el papel que juega en este caso el gobierno mexicano respecto al cumplimiento de estos derechos. Y en esta lámina presentamos justamente desde nuestro punto de vista cómo avanzar en este cumplimiento. Entonces es promocionar programas de vivienda social centrándose en los hogares más vulnerables. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con el término centrándonos. Facilitar la construcción y financiamiento para vivienda en la proporción más alta de lo más posible, ampliar la cobertura, garantizar a toda persona el acceso a una vivienda adecuada. Es decir, asumimos como gobierno mexicano la responsabilidad ineludible de cumplir con la garantía de estos derechos. Y como en muchos otros temas que pueden estar a nivel constitucional, a nivel de la legislación que deriva de este contenido constitucional, pues uno de los principales retos fue, ¿y ahora cómo lo hacemos tangible? ¿Cómo realmente lo garantizamos? Si bien es un avance que esté en el contenido constitucional, tenemos que garantizar que esto se realice. Entonces, le llamamos justamente la operacionalización del derecho a la vivienda adecuada en México, el cómo. Entonces, por un lado, desarrollamos estos lineamientos establecidos en la Ley de Vivienda con las atribuciones que se asignan a la CONAVI, cómo hacer, qué formas de intervención se pueden potenciar, desarrollar, cuál es el financiamiento para el mismo, porque en América Latina y sin duda a nivel mundial, pues siempre el recurso público es insuficiente, entonces tendremos que buscar distintas formas de financiamiento con esta ecuación siempre reconocida de inversión pública privada, pero también del crédito, ahorro y subsidio. Y en este sentido, el subsidio se vuelve un componente que tendríamos que ir desarrollando, precisando para su mejor aplicación. Y esta coordinación institucional, que es vital. En México son varias las instituciones que tienen distintas atribuciones en materia de vivienda y es muy importante esta coordinación tanto de las instancias que intervienen en la aplicación de algún tipo de financiamiento para la vivienda, como también los distintos niveles de gobierno, ¿no? El gobierno nacional, el gobierno estatal y los gobiernos locales. Entonces, una buena parte de la tarea para garantizar esta operacionalización se refiere justamente a la coordinación interinstitucional y de los distintos niveles de gobierno. ¿Cómo hacer esto? Con este segundo punto. Es decir, hay una influencia muy importante respecto a cómo entendemos la vivienda. Y con esto no queremos calificar ningún esfuerzo.
pero un importante sector de la economía, pues marca la producción masiva de la vivienda y viéndola como un producto que obviamente está en el mercado, pero como entonces también reconocemos este derecho. O sea, se puede producir muchísima vivienda. En México fueron millones de viviendas las que se construyeron y para las cuales se dio crédito, pero hoy pues vemos un número también muy importante de vivienda desocupada, deshabitada. Si tenemos la otra mirada del derecho, no es que entremos ahora sí que en competencia, pero tiene un fin distinto y es el cual estamos partiendo. Por otro lado, vinculado al punto 2, tenemos el reconocimiento de distintas formas de producir vivienda. Por un lado, sí tenemos esta producción mercantil, una producción masiva de vivienda, pero en países de América Latina también es cierto que la producción social de vivienda es la que ha permitido al mayor porcentaje de la población atender sus propias necesidades y entendiendo la producción social como un proceso, no como un producto final, sino como este proceso. Que creo que ahí en la lámina nos salió muy raro, muy extraña los logos, pero ahorita los explico. El número 4, los componentes de esta política, ¿no? Lo que tiene que ver con los derechos de propiedad, el financiamiento de la vivienda, los subsidios habitacionales, la infraestructura y el régimen normativo. ¿Y cuáles son los retos que como gobiernos enfrentamos? Pues justamente el impacto en el amplio sentido de la palabra, ¿no? El impacto social, territorial, comunitario, esta cobertura, hasta dónde se puede dar con estos recursos siempre insuficientes, estos recursos públicos, la satisfacción de las personas, de las familias y también la calidad y focalización de la sustentabilidad. Lo que no se alcanza a ver, porque ya tengo un problema ahí con la computadora, aparece ahí en quién sabe qué lenguaje, se refiere a los 7 componentes que reconoce Naciones Unidas del derecho a la vivienda adecuada, que tiene que ver con la ubicación adecuada, la habitabilidad, la accesibilidad, la certeza en la propiedad, siempre se me olvida uno conforme avanzo, la asequibilidad, que tiene que ver con que la persona, la familia, no tenga que erogar más del 30% de su ingreso para que no merme la satisfacción de otros derechos, la disponibilidad de servicios. Espero que la imagen ayude un poco a entender lo que quisimos decir ahí. Pero son estos 7 componentes, entonces si nos basamos en esos 7 componentes, ¿cuál es el reto, el desafío y la responsabilidad de los gobiernos para atender de manera integral estos 7 componentes? Puede ser una vivienda donde efectivamente no sé, tenga 40 metros cuadrados, tenga servicios, pero resulta que está a kilómetros de distancia de donde están los centros de trabajo, los centros de educación, de salud, y entonces es inviable. Tienen que ir juntos estos 7 componentes para garantizar efectivamente la vivienda adecuada. Enfocándonos un poco más a México. Recientemente, con los datos CESALES 2020, logramos actualizar el diagnóstico del rezago habitacional en nuestro país. Me gustaría que se enfocaran a los colores que muestran dónde está este rezago habitacional. Se calcula que son 8.5 millones de viviendas que están en situación de rezago.
significa que en la zona suroriente de nuestro país, que también coincide en que es la población que tiene una situación de pobreza extrema, y se enfoca en esta zona particular del país, además del caso de entidades como Chihuahua y Baja California en el norte. Pero entonces, siendo congruentes con estas necesidades, pues también tendríamos que desarrollar políticas de focalización, de territorialización que atiendan a esta población con mayor rezago habitacional. Aquí me quisiera realzar un poco por esa importancia del enfoque del derecho humano a la vivienda adecuada. Si reconocemos que es en estas zonas donde hay mayor rezago habitacional, quiere decir que ahí es donde se tienen que dirigir los subsidios y no donde está la oferta de vivienda mercantil, que es lo que sucedió en los últimos 20 años de las administraciones anteriores, donde el subsidio se dirigía a donde se producía vivienda y no a donde se requiere. Entonces, con datos duros, bueno, 26.4% de la población habita en situación de rezago, un poco más de 33,000 viviendas. ¿Qué tenemos como esquema para esta atención? Les decía que hay varias instituciones involucradas para atender distintas situaciones y necesidades. Vemos esta pirámide donde en la punta de la pirámide hay organismos, el Instituto, el Infonavit, el Foviste, Banejército, que otorgan créditos, el primero para el sector privado, digamos, hay un fondo muy importante que aportan los trabajadores, las empresas, y digamos son créditos para empleados del sector privado. Foviste, que es una institución que atiende a trabajadores al servicio del Estado, y Banejército pues se expresa por sí mismo a elementos activos del ejército, y se dan créditos importantes respecto a los ingresos para cada uno. Luego tenemos otro sector de población no derechamente, pero que cuenta con una capacidad de pago a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues están todas las instituciones de la banca y la Sociedad Hipotecaria Federal. Pero en la base de la pirámide tenemos a toda esta población no derechohabiente, que tampoco es reconocido como sujeto de crédito y que es el mayor porcentaje de la población. Y para ello, bueno, está CONAVI, como ahora el organismo ejecutor de estos programas, distintas fundaciones. Conozco la aportación que varias fundaciones apoyan a la atención de esta población, y los organismos estatales de vivienda. No en todas las entidades del país existen, pero donde existe pues también tienen esta función. Entonces el reto pues es muy, muy grande, ¿no? ¿Cómo atender a esta población? Entonces, ¿cómo lo planteamos? Bueno, pues fundamental priorizar. No alcanza el recurso para todos los lugares, para toda la población, y entonces ubicamos este esquema que nos ha permitido avanzar de una mejor manera. Por un lado, la priorización número 1 es la atención en zonas de riesgo. Seguramente en América Latina se enfrentan a esta situación donde miles de familias, y no estoy exagerando, miles de familias se encuentran en estas situaciones, en zonas de deslaves, en zonas donde los sismos, la sismicidad es muy alta, en zonas
familias que habitan en arroyos de ríos, estas situaciones que verdaderamente implicarían la reubicación de estas familias, pero reconociendo que es muy complejo. Bueno, es nuestra prioridad y estamos prácticamente en todas las zonas donde se han enfrentado estas situaciones de riesgo. La atención con altos índices de violencia, que lamentablemente se vive frecuentemente en nuestro país, donde enfrentamos situaciones de desplazamiento de comunidades enteras por violencia. Entonces, sí, la vivienda se ha convertido en un elemento clave para poder generar, incluso les puedo compartir desde una visión mucho más amplia del presidente de la República, en el sentido de generar planes de pacificación en distintas zonas por esta situación que tiene que ver no solo con la presencia de delincuencia, del narcotráfico, sino también de conflictos entre las comunidades. Entonces, estamos contribuyendo en ese sentido. La atención en general de la población más vulnerable, entre las que también destacan la población indígena, mujeres, la población con algún tipo de discapacidad. ¿Cómo contribuir entonces a la disminución de ese rezago habitacional? Otro elemento que ha sido clave es la participación en proyectos estratégicos, que se vincula con el plano que les pedía mucha atención, en estos proyectos estratégicos donde se busca la reactivación económica, la integración del país y con proyectos de gran escala. Tenemos, por ejemplo, el tren Maya, que seguramente han escuchado el tren interoceánico, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería, etcétera, etcétera. Un importante número de proyectos donde estamos dando atención a la población que se ubica en la zona de impacto para sumarlos a los proyectos que sean parte activa del beneficio de estos proyectos, y ahí estamos presentes. Y bueno, creo que ahí nos repetimos un poco, porque la atención a zonas afectadas por fenómenos tiene que ver con el primer punto. Después, el también cómo hacerlo, ¿no? Reconociendo que hay distintos cálculos académicos y del propio sector público, entre el 50 y el 60% de la vivienda en nuestro país se ha edificado a través de la autoproducción, que no es lo mismo que autoconstrucción. Pero en muchos de los casos, la autoconstrucción, efectivamente, pues vemos ejemplos como el que proyectamos aquí, donde no es la manera más segura y adecuada. Entonces, para esa población que produce su vivienda, que no acude a una instancia crediticia, que no cuenta con un subsidio, bueno, ¿cuál es entonces el reto, no? Por un lado, el generar esquemas de asistencia técnica, el también generar oferta de suelo apto para la construcción y generar esquemas de financiamiento que permitan generar estos componentes. Entonces, desde CONAVI, y creo que ha impactado también hacia otros organismos nacionales de vivienda, es, por un lado, tener plena confianza en que la producción, este proceso de producción de vivienda, significa que el control del mismo proceso está a cargo de las personas, de los usuarios, de los beneficiarios, de las familias que habitan esa vivienda. Se privilegia entonces el valor de uso y las necesidades por sobre el valor de cambio, ¿no?
con procesos participativos y autogestivos. Los procesos sociales en estos casos son fundamentales. Estamos convencidos que si logramos consolidar este proceso, más adelante ya no vamos a hablar de producción social de la vivienda, sino de producción social del hábitat. Entonces, vamos en ese camino. Esta mezcla de recursos, de procedimientos constructivos y de tecnologías, el cómo ver a estos procesos también sin fines de lucro, por eso el tema de privilegiar el valor de uso sobre el de cambio, atender a la población más vulnerable en este país. Aquí queremos mostrar efectivamente cómo podemos ubicar este proceso, ¿no? Desde el acceso al suelo, la planeación, el financiamiento, todo lo que tiene que ver con permisos, trámites, certeza jurídica, los materiales de construcción, luego hay un abuso ahí en los costos, la construcción y la supervisión de obra y el uso y mantenimiento de la misma. Por eso siempre insistimos en ver a la producción social de vivienda como un proceso que no concluye cuando está construida la vivienda, ¿no? Sino siempre en continua revisión y cambio. Hemos desarrollado esta estrategia, esta forma de dar mayor cobertura a las necesidades de distintos tipos de intervención y que está demostrado, como lo vimos en láminas anteriores, este reconocimiento donde las mayores necesidades a la atención del rezago se refieren a la ampliación y al mejoramiento de la vivienda y en otro menor porcentaje lo que llamamos la sustitución de la vivienda. Garantizar la calidad de la misma, la participación de la población, de la asistencia técnica, el apoyo con criterios básicos de habitabilidad, seguridad estructural y con ello revertir las condiciones de riesgos. Se ha conformado desde la CONAVI un padrón de prestadores de servicios, de asistentes técnicos, de organismos ejecutores de obra, de supervisores, de verificadores, donde se les pide documentación básica que garantice su capacidad técnica, financiera, legal, pero ahí apenas empieza el proceso, ¿no? Una capacitación permanente, una transmisión de todo esto que les estoy exponiendo en términos de que nuestro objetivo no es pegar tabiques, ¿no? Poner un techo, sino va mucho más allá este planteamiento. Es lo que la gente requiere, como la gente lo quiere, claro, con las medidas necesarias, pero no que se vaya ahí a territorio y se pegue tabique y ahí se quede y luego a medias, ¿no? Sino estar con un proceso de sensibilización permanente con los cuerpos técnicos para identificar las necesidades, para levantar la información socioeconómica que requerimos, ya que estos proyectos no son unos proyectos a gran escala, sino que cumplan estos requisitos. Se suscribe un convenio con ellos, con las familias, para dar certeza a las familias. El apoyo va directo a las personas y se va administrando conforme se avanza la obra. Esto, al principio, mucha gente pensaba que estábamos locos porque la primera reacción de muchos es que la gente se va a gastar el recurso en otra cosa, menos en la vivienda, y hemos demostrado que no es así. Y claro, esta incertidumbre se da mucho a partir también de la pandemia, ¿no? Era, pues, se imaginaban que pues la gente, cuando no hay trabajo, la situación que vivimos todos con la pandemia, ponía más en riesgo este recurso. Y la misma gente nos demostró que no es así. El recurso en muy pocos casos se destinó a otras situaciones, pero entonces
este vínculo que existe entre la persona beneficiaria, el asistente técnico y el equipo de CONAVI garantizan que la obra se desarrolle de la manera más adecuada y se administra también ese recurso que se deposita en cuenta de la persona y se va liberando conforme se da el avance de obra. Y esto ayuda mucho, por una parte, en un buen porcentaje de las obras, la familia le pone un poquito más. O sea, bueno, ya me dieron un apoyo y ya vamos a terminar de una vez. Y entonces tienen alcance de una superficie mayor, ponen unos acabados más bonitos, se organizan para la compra de materiales, se organizan para la contratación de mano de obra. En muchos casos, algún integrante de la familia es trabajador de la construcción y eso también abarata los costos de la construcción. Entonces, todos estos procesos familiares y luego sociales han ayudado muchísimo también en la economía de las familias y de las localidades, ¿no? Con estas compras. El diseño participativo para nosotros es un elemento clave, ¿no? No llegar con un prototipo y así es y eso es lo que te toca, sino trabajar con las personas de manera permanente. Y esta administración de los recursos hasta su conclusión. Entonces, este es el proceso que seguimos y los resultados han sido bastante satisfactorios. Se evitan costos de algún tipo de intermediarios, además, ¿no? Es un apoyo directo y al ir en avanzada el equipo de CONAVI y de los asistentes técnicos permite identificar de manera muy clara el garantizar que se esté dando el subsidio a las personas que verdaderamente lo necesitan. Este acompañamiento técnico a través de estas figuras de manera permanente. Tenemos registro de 900 prestadores de servicios. ¿Cuál es la diferencia entre asistente técnico y organismo ejecutor de obra? Básicamente el organismo ejecutor sí es un constructor en comunidades donde no hay estas posibilidades de que la persona vaya a comprar su material y que haya mano de obra en la localidad. Entonces el organismo ejecutor sí entra como una constructora que trae mano de obra de otros lugares, que trae el material, pero siempre de manera cercana a la gente. Y el asistente técnico acompaña a la familia, la orienta, permanentemente está presente para hacer que el maestro de obra, el albañil, lo están haciendo de la manera más adecuada. Aquí alguna imagen de esta capacitación permanente que se da. Aquí está el contenido del que les hablaba, de esta capacitación. No por ser arquitecto quiere decir que todo lo haga bien, hay que irlo acompañando de estos otros elementos. Se han generado una serie de materiales importantes para estar proporcionando lo que se requiere y el soporte de información necesaria. Y aquí, bueno, cómo se identifican las necesidades desde el levantamiento de la cédula socioeconómica, donde detectamos tanto las características propias de la vivienda. Vemos una imagen de la situación que se reproduce en México, en América Latina. Y entonces, si partimos de esta imagen, bueno, ¿cuáles son las condiciones actuales de esa vivienda? ¿Dónde está el lote? ¿Qué tipo de suelo está? Y también de la familia, ¿cuántos integrantes habitan en esa vivienda? Y entonces, ¿cómo vamos generando ya una propuesta clara, ¿no? Partimos entonces de este diseño participativo que se hace con personal de la comisión,
y con los asistentes técnicos. Entonces las mismas personas van señalando qué es lo que requieren, cómo distribuirlo, y si, bueno, si su propuesta no garantiza la seguridad, pues se van haciendo las sugerencias necesarias para no llegar al tema de prototipos. No me voy a detener a exponerlo, es largo, pero aquí lo que queremos mostrar es justamente estos procesos desde el inicio, desde la visita a la persona. Creo que no es que nosotros digamos, ahora vamos a Tunjuntú, ¿no? Y ahí levantamos de manera indiscriminada. Hay una serie de solicitudes que llegan a la comisión, donde tenemos muy claro a qué puntos tenemos que ir a levantar esa información, y de ahí se va construyendo en estos territorios. Entonces, desde el inicio, con la primera visita hasta la conclusión de la obra, es que vamos garantizando esta participación permanente. Siempre en este acompañamiento del asistente técnico, porque estamos convencidos que es justamente la persona beneficiaria, el sujeto de cambio y el centro de todo el proceso. Tenemos otras formas también de comunicación permanente a través del prestador de servicios, el asistente técnico, el organismo ejecutor para este tema. ¿Cómo se concretan estas acciones? Tenemos todos los programas. El Programa Nacional de Reconstrucción, que fue para la atención de familias que fueron afectadas por los sismos de 2017 y 2018, y el Programa de Vivienda Social. Dentro del Programa de Vivienda Social tenemos distintas variantes. Una fue, bueno, en el primer año, en 2019, el programa de mejoramiento urbano, que se desarrolló básicamente en ciudades fronterizas y turísticas, y el programa emergente de vivienda que instruyó el presidente para, además de atender el rezago habitacional, incentivar la reactivación de la economía local. Y una serie de programas o de acciones concretas que también están en el programa de vivienda social. El programa de mejoramiento urbano se diseñó originalmente, no sé si ustedes conozcan, se están haciendo intervenciones por parte de SEDATU de equipamiento urbano, espacio público, movilidad en distintas zonas del país. Luego otro componente es el de regularización de la tenencia de la tierra y una vertiente de vivienda. Solo lo desarrollamos durante 2019, ya que por distintas situaciones tuvimos que cancelar esta vertiente de vivienda para potenciar el recurso para el equipamiento urbano, el espacio público, y el resto lo absorbimos desde vivienda social. Aquí el resultado, más de 17,000 acciones, casi 2,900 millones de inversión en 10 entidades, 15 municipios. Justamente ustedes pueden ver, se desarrolló en la zona norte del país y en sitios turísticos como Bahía de Banderas, Acapulco, Solidaridad, me falta uno por ahí que no ubico, pero tuvo, creo, un alcance muy importante. En el Programa Nacional de Reconstrucción ya van poco más de 58,000 acciones, hace un proceso lento, pero creo que es muy posible que este año, a más tarde el próximo, logremos concluir en 8 unidades del país, 225 municipios en los distintos ejercicios anuales.
Aquí algunas muestras de lo que se ha logrado a través de este Programa Nacional de Reconstrucción. Se ha logrado rescatar vivienda vernácula con unos alcances muy, muy bonitos y siempre con la participación de las familias. Ahí vemos casos de Puebla, del Estado de México y de Chiapas. Dentro de la reconstrucción, también suscribimos un convenio con la Secretaría de Cultura para el rescate de patrimonio cultural. Recurso lo aportó la Secretaría de Cultura y CONAVI todo el proceso de reconstrucción. Y aquí se ven los resultados y vinculamos los temas. Para garantizar que la familia se encuentre en condiciones seguras y al mismo tiempo el rescate de estos inmuebles que, como ven, son bellísimos y han tenido resultados muy, muy importantes en el país. Otros ejemplos. En el caso del programa de vivienda social, podemos señalar que es el más complejo, siempre vinculado, y me gustaría subrayarlo mucho, para la atención de la población de mayor pobreza, de mayor vulnerabilidad y con mayor rezago habitacional. Aquí son prácticamente 68,000 acciones, una inversión muy cercana a los 6,000 millones de pesos. Gustaría tenerlo aquí en dólares para que fuera fácil, pero bueno, luego hacemos la conversión. Y donde, pues, ustedes ven, buscamos la congruencia con el primer plano que les mostré de rezago habitacional. Se concentran las acciones justamente en la zona sureste del país y, digamos, vamos caminando, pero se ha aplicado prácticamente, salvo en la Ciudad de México, que aquí solo es para vivienda patrimonial, situación de muy alto riesgo, pero en el resto del país ha variado. Dentro de este programa de vivienda social y en la lógica de la focalización, un tema es la atención a población indígena. Zonas muy, muy complejas, ¿no? Tanto en términos de su ubicación como incluso de comunicación, ¿no? En algunas localidades no hablan español y eso pues también nos enfrenta a un reto de cómo hacerles llegar la información, cómo compartir. Y aquí tenemos los ejemplos en el caso de Sonora, con la atención a Pueblo Yaqui, a Compats, mejor conocido como Ceris, o Arijíos. Además, en zonas donde no hay agua, no hay drenaje, no hay, pero está la gente viviendo y eso nos enorgullece. Y se están haciendo cosas muy, muy bonitas. También en Montaña de Guerrero, en esta imagen que me encanta porque ahí la misma población se organizó para la producción de estos adobes y en otras zonas tabiqueras. Es importante. El programa emergente de vivienda, yo me voy a ir hablando, pero se me está acabando el tiempo, que les decía, fue para también contribuir a la reactivación económica en el país. Aquí vamos a alcanzar una meta de 163,000 acciones, una inversión un poco mayor a 8,000 millones de pesos. Igual, ustedes pueden ubicar donde se ha aplicado, en la zona sur-sureste y en nuestro caso una parte de la zona norte. Ahí tenemos un error porque no es 2019-2022, sino 2020, 21 y 22. Y justo donde hay mayor rezago se dieron mayores apoyos. La diferencia con respecto al programa de vivienda social tradicional es que es un apoyo directo, 35,000 pesos para mejoramiento, 90,000 pesos para ampliación, y la gente, ahí sí no hay asistencia técnica, la idea es que fuera muy, muy ágil. Sí, aquí había un temor mayor a que no se aplicara el recurso, pero no, el resultado fue muy positivo. Aquí pueden ustedes ver lo que se pudo hacer con
con ese recurso y pues los alcances fueron mucho mayores a los esperados por población, por la misma población. Entonces, como vamos, aquí vemos los datos duros respecto a todas estas formas de intervención. 307,070 apoyos, todo es subsidio por parte de CONAVI, se va complementando con otros recursos. También por eso quisimos al principio mencionarles niveles de gobierno y coordinación con todos los organismos. En casos como Tijuana, en el norte del país, o en Chiapas, el gobierno estatal aporta urbanización, todo lo que es los servicios, el gobierno municipal aporta el suelo y CONAVI la vivienda, y entonces así vamos. O sea, si nosotros quisiéramos traducir esta inversión, tendremos que expresar que es mayor por la aportación que hacen otros actores en este proceso, pero bueno, en términos estrictos para CONAVI, esta es la inversión, esta es la meta alcanzada, que frente al rezago de los 8.5 millones de vivienda puede parecer realmente poco. Sin embargo, la autoevaluación que hacemos y la evaluación que hacemos con las personas beneficiarias es muy importante, porque en lugar de que un subsidio quede en una vivienda abandonada, que quién sabe qué va a pasar con ella, estos 307,000 apoyos están plenamente ejercidos por las personas, con un alcance verdaderamente increíble. Ustedes vieron las imágenes y la verdad nos sentimos muy orgullosos de esto que hemos logrado, y convencidos de que el proceso de producción social de vivienda es una alternativa que nos garantiza llegar a la población que más lo necesita, eh, llegar a esas localidades cuando nos dicen es que aquí no había aparecido nunca jamás ningún funcionario, y hoy estamos ahí, es de una enorme satisfacción. Y quisimos agregar otra área, porque en particular con el Banco Mundial, que siempre voy a estar muy agradecida de todas sus aportaciones y solidaridad. Tenemos también un debate, lo que les comenté es estrictamente subsidio. Sin embargo, en México también otros organismos nacionales de vivienda están cambiando sus esquemas, sus procesos, también en esta lógica de apoyos directos a la gente. En este caso, estas tres instituciones nacionales, FOVISSSTE, Infonavit y Sociedad Hipotecaria Federal, otorgan créditos, y en una situación como la que vimos los 2 años anteriores, la verdad es que los resultados también son favorables para la construcción de la política de vivienda nacional, y creo que en esto también se ha avanzado de manera muy, muy importante. ¿Cuáles son estos nuevos retos? Perdón, doctora Vega, Sí. perdón, tenemos 1 minuto antes del fin de evento. Perdón, ¿podría concluir la presentación por... En un minuto. Ok, perfecto, gracias. Sí, gracias. Es estos retos, la generación de la normatividad, la actualización de la reglamentación, la priorización de la redensificación para el mejor aprovechamiento de las áreas centrales, y estas estrategias para la atención de la población a zonas de mayor riesgo. Y también aquí vemos esta imagen que nos dice más que las palabras. Yo quisiera agradecer, me gustaría compartirles mucho más. La verdad es que estamos muy, muy animados. También es difícil, pero es una visión distinta de lo que tiene que ser la política habitacional en nuestros países. Muchísimas gracias. Gracias a nuestra panelista.
Ahora damos paso a Annie Gapihan para el cierre de nuestro evento. Gracias. Gracias de nuevo por su participación en este evento. Espero que hayan aprendido tanto como nosotros.